Manuelita fue hija de un amante, primera parte. Hacia 1790, en busca de fortuna que no les había sonreído en el virreinato de la Nueva Granada, llegaron a Quito don Simón Sáenz y su mujer, doña Juana María Campos Larraondo y Valencia. En esta ciudad, el español, hombre activo, hábil en los negocios y dotado de ambiciones y un indudable atractivo personal, no tardó en adquirir sólida posición. De su matrimonio nacieron 4 hijos: Pedro, José, Ignacio y Eulalia. Y como no fueran sus dificultades con algunos peninsulares, llegados a la ciudad con anterioridad, y que gracias a ello usufructuaban las más altas posiciones del gobierno, todo parecía entonces sonreírle a don Simón. Poco antes de nacer su hija Eulalia, este hombre consagrado a la ambición, encontró una inesperada aventura sentimental. La bellísima criolla doña María Ispurú, pensando, tal vez, correr un romance fugaz, descubrió en la intimidad con esta naturaleza sensual y voluntariosa la cadena que la conduciría a renunciar a su propia vida, su posición y su honra, para vivir a la sombra de unos amores ocultos con el español, obligado siempre a repartir sus cuidados entre su hogar y la dulce doña María, quien por amor se contentaba con la felicidad de sus caricias secretas. De estos amores nació una niña, bautizada con el nombre de Manuela, y destinada a pasar los años de su infancia a la sombra de un hogar a donde el padre llegaba casi furtivamente, y la madre solo parecía alegre en las horas fugaces de sus visitas. Las incertidumbres de esta pasión secreta hicieron con el tiempo más estrechos los vínculos sentimentales entre madre e hija, y en la casa solitaria de doña María, Manuela fue creciendo en un pequeño mundo suyo, del cual se sentía reina, acostumbrándose desde temprano a ser obedecida en sus menores caprichos. Su carácter se tornó voluntarioso, y sus primeras nociones del mundo se impregnaron de cierto optimismo, que la llevaba a aceptar con dificultad cualquier demora en el acatamiento de sus deseos. En los años de su infancia, además de doña María, solo encuentra Manuela como compañía que merezca el nombre de tal la de 2 negritas esclavas, Jonatás y Natán, cuya proximidad y conversaciones habrán, en el despertar de su vida instintiva, de constituir peligroso y enervante estímulo para las curiosidades iniciales de su alma. En la joven Manuela, las pasiones no llegan al conocimiento de su objetivo tranquila y gradualmente, sino con cierta brusquedad acompañada de extraño deleite. El encanto ácido de placeres desconocidos, presentidos a través de las conversaciones y los ejemplos de sus 2 compañeras de juego, pone en marcha en esta naturaleza una inquietante sed de embriagueces sensibles, que habrá de conducirla tempranamente al amor con atormentada alegría. Al tiempo que el alma de Manuelita tomaba estos rumbos, se hacía también más débil el lazo que unía a sus padres. Al opacar los años el entusiasmo amoroso de los primeros tiempos, los 2 se fueron distanciando y sus diferencias aproximaron el momento de la separación. Y no era la menor de tales diferencias la creciente hostilidad que, en aquellos tiempos, apresuraba el rompimiento definitivo entre criollos y españoles, pues la peculiar situación de doña María solo podía acentuar en ella la esperanza, hija de su postrer desamor, en un cambio de las condiciones sociales de su tiempo, capaz de modificar un estado de cosas y costumbres dentro del cual parecía condenada a la oscuridad. Cuando en 1809 estalló en Quito el primer movimiento revolucionario, doña María Izpurú se puso francamente del lado de los rebeldes y con su hija vio desfilar impasible, en dirección a las cárceles, a centenares de españoles, entre quienes figuraba su amante, el señor Sáenz. En esta frialdad se confundían entrañablemente su resentimiento de mujer con su vanidad ofendida de americana. Raza y desamor inspiraban esta actitud implacable, que su hija no olvidaría nunca. Poco tiempo duraron, sin embargo, las esperanzas de doña María. La reacción española no tardó en mostrarse más fuerte, y el movimiento emancipador fue ahogado en sangre. Manuelita pudo entonces familiarizarse con los horrores de la guerra americana. En las calles y en los campos vio bárbaramente expuestos las cabezas y los miembros sangrientos de los jefes de la revuelta. Deseosa doña María de evitar a Manuelita el cruel espectáculo de las represalias, se trasladó a su hacienda, no muy lejos de la capital, y allí se consagró a la educación y cuidados de esta hija, cada vez más dueña de su voluntad y de su corazón. A mediados de 1814, cuando la causa americana atravesaba por su más difícil época y con el anuncio de la proximidad del pacificador Morillo se extinguían las últimas esperanzas de los patriotas, doña María, preocupada por el carácter excesivamente independiente de Manuela, decidió pensionarla en el internado del convento de Santa Catalina, no solo para completar su educación, sino para corregir las audacias de su conducta y su precoz coquetería. También las preferencias que notó en Manuelita por el apuesto oficial de húsares, Fausto de Lullar,
español como don Simón Sáenz, y que, por lo mismo, evocó en doña María dolorosos recuerdos, los cuales le dieron valor para separarse de su hija, pues por nada del mundo deseaba que el brillo y aureola de poderío que rodeaba a los dominadores en América arrastrara a su hija, como le acaeció a ella, a una aventura de amor sin porvenir. A una aventura de amor sin porvenir. Pero de Lullar estaba demasiado interesado por la bellísima joven para que su encierro en el convento de Santa Catalina pudiera obligarlo a renunciar a ella. Ducho en amores difíciles y aventuras galantes, supo encontrar la manera de mantenerse en comunicación con ella, cosa no muy difícil en aquellas épocas, célebres por la vida nada estricta de los conventos y en particular del de Santa Catalina. Por medio de mensajes enviados con las porteras y apasionadas cartas de amor que le entregaban a Manuelita en los días de visita las esclavas Jonatás y Natán, de Lullar la rodeó de una asiduidad tierna y constante que se adentró muy hondo en el corazón de Manuela, cada vez menos dueña de sí ante esta tentación que invadía sus sentidos con el irresistible enervamiento de su primer amor. Ambiciones sociales, anhelos que la llevaban desde su infancia a desear el brillo y el triunfo social, todo se fundió en el fuego impaciente de esta pasión, donde se comprometía emocionada y completamente su ardiente juventud. Un día, Manuelita Sáenz abandonó secretamente el convento y, sin pensar en el escándalo, huyó con el oficial español, dejando desesperada a doña María al ver repetirse en su hija la dolorosa historia de su propia juventud. Poco o nada pesaban entonces estas consideraciones en el alma de Manuelita. Embriagada por la primera felicidad de los sentidos y entregada en cuerpo y alma a su amante y seductor, Manuelita descendió, con la emoción de lo desconocido en el alma, hasta esos abismos del deleite humano que, una vez tocados, nos impulsan a sumirnos completamente en su indefinible y maravillosa profundidad. Este amor, que hubiera podido serlo todo para Manuelita, no debía durar largo tiempo. Como su madre, ella fue abandonada por un español, por otro miembro de la raza dominadora que solía saltar fácilmente en América las vallas que protegían en España la honra y dignidad de las mujeres peninsulares. En un principio, Manuelita lloró mucho y en busca de consuelo regresó a la casa de doña María, quien la recibió con ternura inspirada por las tristes remembranzas de su juventud. A su lado fue calmándose, olvidando su transitorio sueño de felicidad en cuyas ruinas creció un incontenible deseo de placeres, pues los recuerdos de intensa voluptuosidad que le dejara su pasajero idilio se negaban a morir y parecían renovarse en un indomable deseo de emociones sensibles. Manuelita empieza entonces una nueva vida. Comienza poco a poco a ser otra mujer, una mujer dominante y deseosa de gozar, aunque sus goces causen sufrimiento a otros. Un propósito firme guía todas sus acciones y configura todos sus actos: no correr la suerte de su madre, salir del olvido y del entredicho social a que la condena su pecado, imponerse a quienes hoy la miran de reojo y pretenden aprovecharse de su caída, la necesidad de buscarse una situación socialmente aceptable, que la cubra de todo reproche, comienza a obsesionarla, y la solución del matrimonio se arraiga en esta mente, temerosa de sufrir una derrota en momentos tan decisivos de su vida. Resulta difícil saber si su casual encuentro con el médico inglés James Thorne, hombre ya en el meridiano de la vida y de gran reputación social y profesional, despertó en ella la idea del matrimonio, o si la convicción de su necesidad la llevó a acercarse a este hombre tranquilo, rutinario en sus costumbres y falto de esos atractivos humanos que parecían indispensables a una naturaleza como la suya. En todo caso, está fuera de duda que en la aproximación de estos dos seres tan diferentes, el amor compartido no jugó gran papel. La ardiente y tardía pasión que en el hombre maduro despertó la atractiva juventud de Manuelita, solo encontró en ella ese asentimiento sin espontaneidad, muy propio de la mujer cuando toma soluciones que comprometen su vida sentimental sin comprometer sus sentimientos. El matrimonio se efectuó a mediados de 1817 y las ceremonias se prolongaron durante 3 días, como fue el deseo de la desposada. Evidentemente, Manuelita no tenía ninguna prisa por comenzar su intimidad con su serio marido, y en las fiestas celebradas en casa de doña María, como en el baile en la residencia de don Simón y en la hacienda de Cataguango, se la pudo ver más preocupada de danzar locamente que de buscar la compañía del doctor Thorne, quien, además de sus prejuicios contra el baile, pocas disposiciones tenía para él. Con su matrimonio empezó para ella una agitada existencia social, entre cuyas pequeñas alegrías pareció olvidarse del vacío de su vida interior. Su casa se convirtió en uno de los principales centros sociales de la ciudad, y ante el lujo de su existencia fastuosa, Manuela de Thorne vio caer muchas de las barreras de censura que se había pretendido conservar levantadas contra ella.
A salvo de muchos desaires por su ventajoso enlace, llegó a la cumbre del éxito con la satisfacción orgullosa de obligar a una sociedad a perdonarle a regañadientes sus audacias o a callarse sus reproches. Pero Manuelita tenía demasiada impetuosidad en el alma para que estos éxitos transitorios pudieran satisfacerla permanentemente. El vacío de su vida sentimental, que con el correr de los días se hacía presente al lado de un hombre del cual todo la distanciaba, no tardó en revivir en ella los recuerdos de su fugaz aventura de amor, y el apuesto oficial español, a quien encontraba no pocas veces en las fiestas, obtuvo nuevamente sus preferencias. Estos amores no pasaron mucho tiempo inadvertidos para el Dr. Thorne. Cuando estuvo seguro de lo que acontecía, con esa frialdad muy suya, arregló sus asuntos en Quito y, sobre pretexto de importantes negocios, notificó a su mujer que debían trasladarse a Lima a la mayor brevedad. Si acaso él pensó encontrar seria resistencia, debió quedar gratamente sorprendido por la actitud de la quiteña que, sin vacilar, le expresó sus deseos de emprender el viaje inmediatamente. La ciudad de los virreyes solo atractivos podía ofrecer a Manuela, a quien nada ni nadie retenía entonces en Quito, y no podía menos de interesarse por las obvias posibilidades de un ambiente como el de Lima, más prometedor para servir de escenario a la gran personalidad de esta mujer.